¿para qué nos beneficia memorizar la palabra de Dios según Dios en su palabra? Y vamos a ver hay muchas razones, obviamente es un tema que podría yo hablar por muchas horas, pero yo solamente voy a mencionar 9 beneficios que identifiqué al preparar ese estudio, entre tantos otros. 9 beneficios de memorizar versículos bíblicos según la misma palabra de Dios. Memorizar versículos sirve para amar a Dios mejor, para prosperar, para resistir la tentación y el pecado. Número 4, para recordar las promesas de Dios en tiempos de dificultad. Número 5, para vencer la ansiedad. Número 6, para tomar mejores decisiones. Número 7, para enseñar y amonestar a otros creyentes. Número 8, para cantar a Dios de mejor manera. Y número 9, para orar eficazmente. Algunos van a decir, uy, pues se me olvidaron todas las que dijiste. No se preocupen, yo las voy a explicar con calma a partir de ahora. Entonces, ¿para qué nos sirve memorizar la palabra de Dios? En primer lugar, memorizar la palabra de Dios nos sirve para amar mejor a Dios. ¿De qué nos serviría memorizar y memorizar versículos si no resultara en un amor más grande por Dios? Porque el más grande de todos los mandamientos, ¿cuál es? Amar a Dios. Hasta un loro puede memorizar versículos. ¿Entienden? Pero no es memorizar versículos como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr deseos mejores. Y el más grande de todos los deseos es amar a Dios. Quiero llevarlos a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, por favor. En el Antiguo Testamento, el 5.º libro de la Biblia se llama Deuteronomio. Este libro se le dio a la nueva generación de israelitas. Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. Moisés ya es ancianito, los que salieron de niños de Egipto ahora son adultos, han pasado 40 años, están a punto de entrar a la conquista de la tierra prometida. Dios le dice a Moisés, escríbeme una copia de la ley que yo te di cuando los saqué de Egipto, para esta nueva generación la tengan fresca en la memoria. Y ese es el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio fue ampliamente citado por el Señor Jesús en los evangelios. Así que este es un libro muy especial. Observen lo que dice Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. ¿Lo tienen? Amén. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús en una ocasión le preguntaron, en otra ocasión él preguntó, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? ¿Y qué dijo él? Dijo, de todos los mandamientos de la ley, ¿cuál es el más importante? Y el Señor Jesús cita Deuteronomio 6:5. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos entonces? Amar a Dios. ¿Ok? Ya lo sabes. Ahora escuchen lo que dice en el versículo siguiente. Dios hablando. Estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras, hermanos? Pues las que acaba de decir en el contexto, amarlo con todo el corazón. Esas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Por eso estamos hablando de memorización, ¿me entiendes? ¿Cómo pones tú palabras en tu corazón? Pues memorizándolas. No es que te vas a ir a hacer un tatuaje ahí en el miocardio, no, ¿verdad? Es memorizar, ponerlas no solo en tu mente, pero ponerlas en el lugar donde sale tu afecto más profundo, tu corazón. Ahora, no solamente debo grabarlas en mi corazón, también versículo 7 dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Ahora, pregunto, miren, vamos a desenmadejar este versículo. Primero tenemos el mandamiento, amar a Dios con todo. ¿Está claro? Dice, ese mandamiento lo vas a escribir, lo vas a guardar, lo vas a tener en tu corazón. No en un papel, pero adentro de ti, ¿verdad?
Y ya que lo tienes adentro de ti, ¿para qué se supone que lo tienes adentro de ti? Para que lo obedezcas, para que lo recuerdes y lo puedas obedecer. Por puro sentido común, ¿está claro? Para obedecerlo, no nada más para repetirlo. Digo, si la preocupación de Dios fuera repetirlo, pues que lo escriban en una piedra y así ya no se borra, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere es que lo obedezcamos, que lo recordemos y que lo obedezcamos. Pero también que no lo obedezcamos mecánicamente, sino que lo obedezcamos de forma profunda y sincera. Por eso dice en el corazón. Cuando tú le dices a una persona, oh, yo te quiero, y le quieres poner crema a tus tacos, ¿qué dices? Yo te quiero con todo mi corazón. ¿No es cierto? O sea, con la pasión más fuerte que tengo yo. Bueno, esa es la idea. Dios quiere que lo amemos con pasión, con intensidad, con sinceridad. Entonces, yo memorizo, yo pongo en mi corazón este mandamiento para practicarlo, para luchar por obedecerlo, pero además también para enseñárselo a mis hijos. ¿O no? Ahí dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y luego, ¿qué dice? Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, la forma más natural en que tú vas a poder hablar de estas cosas es si las recuerdas. No puedes estarlas leyendo, las tienes en tu corazón. Entonces, miren la lógica del pensamiento del autor. Ahí está el mandamiento, amar a Dios. Yo lo memorizo para obedecerlo, pero también para enseñárselo a mis hijos. Ahora la pregunta que les hago es, ¿por qué se lo quiero enseñar a mis hijos? Para que hagan lo mismo. ¿Entienden? Así que cuando yo conozco este mandamiento y lo obedezco y empiezo a amar más a Dios, le enseño a mis hijos y ellos lo obedecen, ¿cuál es el resultado final? Que amen más a Dios. Así que yo termino amando más a Dios y mis hijos y mi familia terminan amando más a Dios porque yo conozco y he puesto en mi corazón este mandamiento. ¿Quieres amar más a Dios? Memorizar no te va a hacer amar a Dios en automático, pero te lo va a hacer más fácil. ¿Entienden? Porque el fariseo que le contestó a Jesús la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dijo, amar a Dios. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no estás lejos del reino de Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, ve y haz esto. ¿Qué quiere decir? Que el hombre se sabía los versículos, pero no los obedecía. ¿Entienden? Así que memorizar no te hace amar a Dios en automático, pero sí te lo hace más fácil, porque lo sabes y lo recuerdas. Número 2. Bueno, si tú quieres amar a Dios mejor, memoriza versículos como ese. Número 2. ¿Para qué memorizamos la palabra de Dios? Para prosperar. Hoy en día se habla para bien y para mal de la prosperidad. Algunos abusan de ese tema y otros satanizan ese tema. Pero ese tema se menciona en la Biblia y tiene su lugar en la Escritura. Ahora vamos a ver la prosperidad según Dios, de qué depende según el Salmo capítulo 1. Versículos 1 al 3. ¿Ok? Salmos 1 del 1 al 3. Voy a leer el Salmo 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Ahora aquí introduce la ley, ¿entienden? La Torá, que se aplica en forma genérica a la Escritura, no solo a los mandamientos de Moisés. Dice, en su ley está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Ahora, de aquí yo deduzco que memoriza la Escritura una persona, porque la única forma en que puedes meditar en la Escritura de día y de noche es si la aprendiste de memoria, especialmente cuando se escribió ese salmo. ¿Por qué? Porque no había electricidad.
¿Me entienden? Entonces, ¿cómo podrías meditar en la palabra de Dios en medio de la noche? ¿Cuántas velas te acabas? ¿Me entiendes? Es obvio, ellos traían la palabra adentro, la memorizaban para estar reflexionando en ella. Pero ahí no termina. El que hace eso, según la Biblia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Observan esto? Una vez más, no vas a prosperar en automático por memorizar versículos, pero sí es un eslabón de la cadena de la prosperidad según Dios. No es la cadena, pero es un eslabón de la cadena. ¿Entienden esto? Cuando una persona pone en práctica la palabra de Dios, esa persona prospera según Dios. Es en la práctica de la palabra la prosperidad y no en la memorización por sí misma. Pero la práctica de la palabra de Dios tiene un eslabón que incluye la memorización. ¿Por qué? Vean la cadena. Ahora, aquí no dice nada de la práctica, pero se da por entendido. El Señor Jesús contó una parábola una vez, dijo, ¿con quién compararé el hombre necio que construye? No, dijo el Señor. Vamos a Mateo 7, vamos a leer el pasaje de Mateo 7, porque no quiero citarlo mal. En el Sermón del Monte, Jesús hablando. Sí, Mateo 7, 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, y luego que dice, y las pone en práctica. Mateo 7, 24. ¿Ya lo tienen todos? Los espero. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Entonces, en su contexto, ¿qué es levantar la casa sobre la roca? Es practicar lo que oyes de Jesús. No es oír, es practicar, porque Jesús fue muy claro. El que oye mis palabras y las pone en práctica. Los fariseos sabían muchas escrituras, pero no las ponían en práctica. Jesús dijo, todo lo que los fariseos les dicen cuando se sientan en la cátedra de Moisés, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Entienden? En la ilustración continúa Jesús, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. ¿Cuál es la insensatez del hombre? Oír las palabras y no ponerlas en práctica. ¿Cuál es la sabiduría del hombre? Oír las palabras y ponerlas en práctica. ¿Cuál es la sabiduría según Dios? Poner en práctica. No es saber, es poner en práctica. ¿Quién es un sabio según el mundo? El que sabe. ¿Quién es un sabio según Dios? El que obedece. Entonces, volviendo al Salmo 1, ¿cómo es que todo lo que hace prospera? Porque oye, porque recuerda, porque medita en la palabra de Dios y eso le hace obedecerla y el resultado es prosperar. Ahora, la prosperidad según Dios no nos exime de pasar por pruebas, ¿entienden? Pasamos por pruebas, pero al mismo tiempo prosperamos. La prosperidad según Dios no es ser rico siempre y evitar problemas. Hay un ejemplo muy claro de eso en el libro de Génesis, cuando se habla de José. Tal vez ustedes lo recuerdan, los voy a llevar allá. En Génesis dice, en el capítulo 39, dice, en el versículo 23, el jefe de la cárcel, estoy en Génesis 39, el primer libro de la Biblia,
versículo 23. ¿Ya lo tienen? Génesis 39, 23. Les recuerdo la historia. José, por odio de sus hermanos, es vendido como esclavo a unos mercaderes. Los mercaderes se lo llevan a otro país y allá lo revenden como esclavo. José es revendido como esclavo y sirve como esclavo en la casa de un oficial del faraón. Entonces la esposa le levanta una infamia a José y ahora José va a parar a la cárcel. ¿Cómo es eso prosperar? ¿Cómo es prosperar que te vendan como esclavo? Que te revendan como esclavo. Y como esclavo te levantan una infamia que casi te matan. Y ahora estás preso en la cárcel. Pero dice el versículo 23 de Génesis 39, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. ¿Qué tal? ¿Ves? Puedes ser creyente y sufrir pruebas e injusticias y todavía prosperas, según Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué es prosperar según Dios? Que Él está contigo, que salen las cosas bien dentro del marco de las pruebas que Él permite en tu vida, pero todavía Él está contigo. Y eso es muy bueno, ¿no? Imagínate que eres muy rico, pero la mano de Dios no está contigo. Ansioso, tomando pastillas porque no puedes dormir. Todos te odian por la riqueza que tienes, ¿verdad? Tienes miedo que te la roben. Tú nomás estás viendo bien quién te va a estafar, quién te va a pedir, quién te va a robar, quién te va a asaltar. O sea, hay formas de prosperar que no necesariamente exigen que en todo estés bien, pero puedes sentir que Dios está contigo en medio de las pruebas. Y te salen cosas bien aún en medio de las cosas que te salen mal. Bueno, para prosperar. Entonces, volviendo al Salmo 1, este versículo nos dice que una persona dichosa, bienaventurada, es una persona que reemplaza las malas influencias. ¿Se fijaron que se mencionan 3 malas influencias ahí en el Salmo 1? Versículo 1, dice, consejo de los impíos, camino de los pecadores, silla de los escarnecedores. Esos son 3 malas influencias en la vida de la gente. Y un hombre sabio evita eso y en lugar de eso, ¿qué agarra? La palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche. Quiere decir que ¿qué hace con la palabra de Dios? La memoriza. Y después anda, piensa y piensa en eso. En lugar de andarse comiendo las uñas porque no sabe cómo va a pagar la renta, ¿qué va a hacer, verdad? Cuando llegue la suegra. O sea, que no sabe, no, ¿qué está haciendo? Meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Meditando en la palabra de Dios. No se preocupa, vive pensando en la palabra, obedeciendo la palabra y prosperando según Dios. ¿Ok? Lo mismo se le dice a Josué. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. ¿No tuvo Josué pruebas? Tuvo pruebas Josué, pero aún así tuvo éxito según Dios. Bueno, entonces el éxito según Dios no es quitarte las pruebas, es estar contigo y abrirte camino. Número 3, tercer beneficio de memorizar versículos, resistir la tentación y el pecado, vencer el pecado y la tentación. ¿Se acuerdan del Señor Jesús cuando es tentado por el diablo en el desierto? ¿Cómo vence al diablo? Citando la palabra de Dios. El diablo viene y le dice a Jesús, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan. Y Jesús, citando Deuteronomio, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo va y le dice, bueno, todos los reinos del mundo son míos y te postras y me adoras, te los doy. Y Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vuelve a citar de memoria. Ahí Jesús no andaba con la Biblia o el rollo cargando en el desierto. ¿Dónde tiene la palabra Él? En su mente, en su corazón. Él cita la palabra de memoria, ¿verdad?
Viene la tercera tentación, lánzate, porque Él va a mandar sus ángeles a levantarte. Y Jesús le responde, vete de mí, Satanás, porque dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez cita Deuteronomio, 3 veces. Se imaginan a Jesús con el diablo y dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, escrito está. ¿Cómo era? A ver, espérame tantito, déjame mandar un mensaje de texto. Pastor, ¿cuál era el versículo ese de cuál era? Pues no. ¿Verdad? ¿Dónde traía la palabra el Señor Jesús? En el corazón, ¿verdad? Y dice que después de que hubo acabado toda tentación en ese día, el diablo se fue por un tiempo. ¿Cómo venció Jesús al diablo? No con la pura fuerza de voluntad, con la palabra de Dios. ¿Ven? En Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, se nos dice que en el ataque espiritual tenemos una espada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que memorizamos es lo que usamos para atacar al enemigo. ¿Saben cómo funciona eso? Cuando tú estás siendo tentado y tú no estás seguro si es el diablo, si es tu carne, lo que sea, no te preocupes. Tú puedes citar un versículo que has memorizado de memoria, aunque sea en voz baja, pero audible. Vete de mí, Satanás. Escrito está, así como el Señor le hizo. Si no, tú recuerda a ti mismo la palabra de Dios. Por eso memorizamos versículos adecuados a las tentaciones de cada uno. Si tu tentación es la avaricia, versículos que hablen de avaricia. Si tu tentación es la mentira, versículos que hablen de la verdad. Si tu tentación es el desaliento, versículos que hablan de esperanza. Y así, no vas a decir, el diablo te tienta a mentir y tú dices Juan 3:16, ¿verdad? Y el diablo se te queda viendo diciendo, ¿y eso qué? ¿Verdad? ¿Qué eso qué o qué? No, versículos adecuados a las tentaciones. El Salmo 119, 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti, para no pecar contra ti. ¿Qué he hecho? En mi corazón he atesorado. Fíjense, la Reina Valera traduce he guardado, pero el texto hebreo lee como la Biblia de las Américas dice, he atesorado. Hay una diferencia entre guardar y atesorar. Tú puedes guardar cualquier cosa, ¿no? Pero atesorar es guardar con valor, con un sentimiento de valor. ¿Entienden eso? Con aprecio. La Biblia no es cualquier libro, hermanos. Es la palabra poderosa de Dios. Para vencer el pecado, yo le tengo aprecio a esta palabra, la memorizo, la guardo en mi corazón como un tesoro. Si me dan a escoger entre los bienes de este mundo y la palabra, de verdad, si a mí me dijeran, hermanos, si a mí me dijeran, Luis, te damos los tesoros de este mundo, olvídate de preocupaciones en tu vida, te depositamos tantos miles de millones de dólares en tu cuenta de banco con una sola condición, olvídate de la Biblia, nunca más vuelvas a leer ese libro, no pienses en él, prohibido leerlo, prohibido hablar de él, prohibida la Biblia en tu vida, no acepto. Prefiero ser pobre con la palabra de Dios y vivir para siempre que olvidar este tesoro. Atesoras la palabra de Dios más que todos los bienes de este mundo. Dice que es más valiosa para el salmista que el oro refinado, así dijo él. Entonces, cuando atesoras la palabra en tu corazón, hay más probabilidades de vencer el pecado. Cuando yo era joven y me estaban discipulando, leímos la lección y decía que un hombre en su lucha con las tentaciones le dieron una Biblia y que en la primera página de su Biblia escribió esas palabras, y cuando yo oí esa lección, yo copié eso, y en mi biblita, la primera Biblia que yo tuve en mi vida, ahí la tengo, un día se las voy a enseñar, yo las escribí y ahí la tengo. Dice, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Así que yo dije, Señor, yo no voy a permitir que nunca ningún pecado me aparte de este libro. Aunque me sienta un hipócrita, aunque me sienta indigno, voy a volver a leer, a meditar y a memorizar en la Biblia, aunque me sienta un hipócrita, porque si yo me doy por vencido con este libro, nunca voy a vencer el pecado. Y Dios me ha liberado de muchos pecados, hermanos, de muchos pecados.
y todavía me sigue liberando. ¿Por qué? Porque no me di por vencido, ni Dios se dio por vencido conmigo, porque meditamos en la palabra. Bueno, por falta de tiempo, aquí me voy a quedar. De las 9, solo alcancé a darles 3. Pero repaso las otras y quizás hoy en Tracy termine, si quieren ver la segunda parte, a ver hasta dónde llego allá, porque allá hay más gente, ¿verdad? Pero los 9 beneficios que yo identifiqué en mi lista de memorizar versículos fueron amar a Dios mejor, prosperar según Dios, resistir la tentación y no pecar, recordar las promesas de Dios en tiempos difíciles, vencer la ansiedad, tomar mejores decisiones, enseñar y amonestar a otros, cantar a Dios de mejor manera y orar eficazmente. De toda esa lista de los que no alcancé a mencionar, ¿cuál te llamó la atención a ti que hubieras querido escuchar, Javier? ¿A ti, Erika? Vencer la ansiedad, muy bien. Ese está basado en Filipenses 4, del 6 al 8, por si quieres estudiarlo. ¿Algún otro que a ustedes les hubiera llamado la atención escuchar la explicación? ¿Cuáles fueron otros? Perdón. Repito, recordar las promesas de Dios en tiempos difíciles, el Salmo 103. Pueden leer los versículos 2 al 5. Vencer la ansiedad, Filipenses 4, del 6 al 8. Tomar mejores decisiones, el Salmo 119, 98. Enseñar y amonestar a otros, Colosenses 3, 16, la primera mitad. Cantar a Dios de mejor manera, Colosenses 3, 16, la segunda mitad. Y orar eficazmente. ¿Y ese qué versículo es el que usé? ¿Ya ven? Por no memorizar. Ah, sí, Juan 15, 7. Juan 15, 7, cuando Cristo dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Oyeron eso? Mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Bueno, oremos, Padre, gracias damos por la Biblia y poderla memorizar. Ayúdanos, Señor, a no desmayar en esta disciplina para disfrutar de estos beneficios y más. En nombre de Jesús, amén.